Abrimos, señoras y señores, la mesa de perspectiva en este viernes 25 de noviembre de 2016. Con los saludos para Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿qué tal? Buen día. Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día. Pensé que ibas a decir Pavarotti. Estamos con unas días. ínfulas hoy, qué terrible. Te vas a cantar. Y Mauricio Russo Rosenkopf, ¿qué tal? Y aquí, atento, cópula. Hoy es día de cuentos, o mejor dicho, de lanzamiento de consigna para concurso de cuentos, pero dentro de un rato. Ahora vamos sobre temas de la actualidad. El martes, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa dio a conocer el informe Revisión de Recursos Educativos Uruguay, realizado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este trabajo señala varias debilidades en la enseñanza de nuestro país, como la falta de liderazgo en la definición de políticas educativas, el riesgo de que los corporativismos incidan en la gestión debido a la inclusión de representantes de los docentes en la gobernanza, la duplicación innecesaria de esfuerzos y la falta de transparencia en la asignación de recursos a cada centro. Ante este panorama, la OCDE recomienda que sea el CODICEN quien dirija el desarrollo de las políticas educativas, que los centros tengan mayor autonomía, que se aumente el profesionalismo docente y que se desarrolle programas de monitoreo de la asignación presupuestal. Ayer profundizamos en su contenido, pero el tema ha seguido arriba de la mesa. Por ejemplo, hubo cuestionamientos. En diálogo con El País, el consejero de primaria electo por los maestros, Pablo Cayani, sostuvo que las regulaciones que maneja la OCDE, que tiene que ver con hacer todo con la lógica del mercado, han fracasado ya en varios países. Bueno, ¿qué importancia le dieron ustedes a este trabajo? Juan quería hablar del tema. Bueno, a mí me parece muy importante. Por empezar, el informe no es una cosa que cayó del cielo, es una cosa que pidió el INED, precisamente, el Instituto de Evaluación. Lo explicaban ayer nuestros invitados. De modo que no es una cosa así que vino el imperialismo del capital financiero a meterse con los asuntos internos del Uruguay. Fue a pedido del INED, que da la casualidad que para mí es el único organismo que funciona bien de todo el sistema educativo. Es un organismo nuevo. Es un organismo nuevo, pero es el único que funciona bien, que está cumpliendo con su cometido, que presenta informes, que da resultados y que evalúa además, que es una cosa que en general no se hace. Creo que además, si se quiere, lo que dijo nos dijo lo que ya sabíamos, ¿no? Es decir, lo que pasa que tiene el peso de que lo dijo una autoridad independiente. Es decir, que alguien en forma independiente del sistema educativo nacional reafirma que los recursos son crecientes para la educación, pero que son insuficientes. Es decir, una de las primeras tesis que dijo es que se necesita más dinero. Y entre otras cosas se necesita más dinero para aumentar los salarios docentes, porque dijo una cosa obvia: para que los docentes sean de calidad tienen que ganar bien, tiene que ser atractiva la carrera docente. Está en la tapa del libro, eso tiene que ser así. En tercer lugar, una de las cosas que también ya sabemos y que el propio INED lo ha dicho, la falta de equidad del sistema. Es decir, se llegó a decir que estamos formando dos países distintos, y el sistema educativo uruguayo está formando dos países distintos entre los favorecidos y los desfavorecidos. Y claro, después está el tema de la gobernanza, ¿no? El tema de la gobernanza, que aquí no hay una autoridad central. Y además tiene el inmortal colegiado. Es decir, no sé cuándo nos vamos a liberar. Creo que de todas las cosas que hizo Valle Ordóñez, la peor de todas por récord, es haber creado el inmortal colegiado, que no lo podemos matar. Siempre, cuando pensamos cómo se dirige un organismo, tenemos que decir, tiene que ser un colegiado, y cuanto más miembros mejor, y cuanto más participación mejor. Y eso está mal. Las empresas no se manejan, las empresas y las organizaciones no se manejan así. Es decir, los organismos colegiados son consultivos, no ejecutivos. Pero antes que eso, el informe dice: no está claro quién es el responsable de definir la política educativa. Y ojo que no está hablando de el contencioso Ministerio de Educación y Cultura, CODICEN, ¿no? Ni siquiera. Deja a un lado al Ministerio de Educación y Cultura y se refiere a los propios consejos. Dice: no está claro quién es el responsable de definir la política educativa y quién es, en definitiva, responsable de su implementación y los resultados de aprendizaje dentro del sistema. Esto se produce por la ambigüedad de roles entre el CODICEN y sus consejos desconcentrados. Las líneas de responsabilidad no están claras,
existe falta de liderazgo, etcétera, ¿no? Y bueno, y complementado con el hecho de que el Ministerio de Educación no tiene nada que ver con la educación, es decir, completado con ese pequeño detalle, que es dificilísimo de que lo entiendan en todos los lugares del mundo, porque en todos los lugares del mundo el Ministerio de Educación se ocupa de la educación, ¿no? Bueno, yo creo que casi todo eso está bien. Y lamentablemente esto es el resultado de dos grandes errores que se cometieron en los últimos años. La primera fue la reforma educativa de Vázquez, que aumentó la colegiadez de la educación. No existe, decirlo. No, es un neologismo. Pero pero el colegiado... La ley de educación. La ley de educación. Pero el colegiado también es un neologismo que introdujo Valle, así que... Y luego la no acción del gobierno de Mujica, en que prometió educación y no lo hizo. Bueno, y la mala noticia es que suponiendo... ¿Hay alguna más? Sí, suponiendo que hagamos todas estas cosas, que resolvamos todos los problemas de recursos, de equidad, de gobernanza, formación de docentes, lo que te cuento, recién tendremos una educación en el siglo XX. Todavía necesitamos que la educación ingrese al siglo XXI. Y esto es esencial para el país, para construir lo que yo creo que es lo único futuro posible, que es el Uruguay tecnológico. He dicho. Y has dejado a todos mudos. No. Dale, Gonzalo. Voy. Yo creo que el informe es lapidario, verdaderamente. Lapidario. Es decir, no porque nos diga cosas que no sabíamos, las sabíamos prácticamente todas, pero para eso sirven los organismos internacionales, para que venga alguien y te diga el rey está desnudo. Decir, mirá, dijo que el rey está desnudo. Pero el informe es lapidario. Tiene una cosa buena, creo, y lo más positivo que yo rescato de todo esto es que durante la administración de Ehrlich, con quien yo tengo una muy linda relación, pero creo que en el Ministerio de Educación había pasado así medio desapercibido, resulta que él fue el que pidió este estudio a la OCDE. Fue durante su administración que se pidió esto. Y es fundamental que se haya hecho, porque en la resolución de cualquier problema, el primer paso es definir el problema. Y esto parece una estupidez, pero yo que he vivido toda mi vida en esto, con los proyectos de Naciones Unidas y tratando de colaborar en este tipo de cosas, lo que la gente siempre te dice es, nosotros necesitamos más plata. Es siempre decir, ¿cuál es su problema? No, es que necesitamos más plata. Y acá en la educación también está, necesitamos más plata. La plata no sirve para nada. La plata sirve para comprar insumos, es para lo único que sirve la plata. Ahora, si tú no tenés bien definido qué objetivo querés, qué resultados necesitas conseguir, en qué tiempo para conseguir ese objetivo, cuáles son las actividades que tenés que cumplir para conseguir ese resultado, y qué insumos necesitas poner en términos de recursos humanos, equipos, capacitación, lo que sea, qué insumos necesitas para hacer esas actividades que tengan esos resultados que te lleven a ese objetivo. Entonces, ahí entra cuánto te cuesta. Pero el tipo que sale diciendo yo necesito plata, ya es un pésimo comienzo. Y eso es la cosa aquí. Nosotros necesitamos más plata. No voy a hacer esto muy largo, después podemos entrar en muchas cosas que mencionó Juan. Yo creo que el estudio es lapidario, creo que las partes buenas que dice son más malas que buenas, y las malas son terribles. Demuestran justamente esto, que no hay una hoja de ruta, que no se sabe, y lo dicen claramente, no hay ninguna vinculación entre los objetivos que tú querés alcanzar y el uso de los recursos que estás poniendo a disposición. Sí, por ejemplo, dice en un momento, en general se carece de análisis costo-beneficio de las diferentes políticas y programas educativos. Es otra de las sentencias. Mauricio. Bueno, esto me recuerda como cuando juega la selección y los comentaristas desde afuera dicen que tiene que ir por la punta y tenés que entrarle por la izquierda y levantar la cabeza y pararla con el pecho. Es decir, la información que proporciona es, como el mismo informe lo dice, es algo conocido. Pero daría la impresión que esto cayera sobre algo que está quieto, mortecino, apagado. Lo que hace el Codicen es que va a tomar el informe y va a recoger de ahí lo que estime necesario, pero en algo que está en marcha y con algo donde tiene un montón de profesores y de maestros peleándola todos los días, aumentando el número de las escuelas de tiempo completo, aumentando el número crecen las escuelas, hay mayores promociones.
hay algo que está en marcha y hay alguien que está trabajando, porque da la impresión de que llega una inspección del exterior que pasa unos días acá, que tiene algunos referentes que consulta y que dice cosas que sabemos, que el dinero no alcanza, pero no alcanza en la salud tampoco, y no alcanza en la universidad tampoco, es decir, porque los recursos que tiene un país que no llega a 3,5 millones de habitantes son los recursos limitados que tienen que atender absolutamente todos los rubros. Así todo, el presupuesto sigue creciendo. Que tenemos problemas de corporaciones gremiales dentro de la enseñanza, por supuesto. Es decir, digamos, es la primera vez en un movimiento sindical que yo empecé a conocer desde los 12 años, porque mi viejo era el sindicato único de la UJA, filial UGT, resulta que apareció hasta el anuncio y la realización de paros preventivos ante la posibilidad de que se dé una discusión en el futuro, adelantan y sacan a los profesores y los maestros de la clase, o lo plantean porque no todos responden, porque por las dudas digamos, eso no aparece en ninguna tradición gremial. Enfrentando todas estas cosas y las enseñanza sigue avanzando y hay mejoras y se va a la escuela y se come y los niños comen en la escuela. Antes no se comía en la escuela, había un vaso de leche. Hay mejor, sí señor. Te digo dice, porque tú... Sí señor, porque le hacen señas de otros lados de la mesa. No, lo que se daba... Ana, Gonzalo, ¿qué pasa? No, las multitudes. Digamos, se daba un vaso de leche en las escuelas. Eso se ha mejorado. Las famosas bandejas de rama, mi querido. ¿Cómo? Las famosas bandejas de rama las inventamos nosotros, con Maggi, con Medina, con Astori, con Monseñor del Castillo y todo eso, y las tomó de ahí. Cuando nosotros nos reunimos con él, con Willy y cuando Marimachi. decís ese antes, ¿dónde es ese antes? Ese antes, 10 años atrás, 15 años atrás, cuando yo iba a la escuela, lo que te daban era un vaso de leche. Ahora se daba de comer. No 50 años atrás. Bueno, una aclaración a propósito de este tema de las de comer bandejas. En las escuelas cuando yo iba. Iba el que quería. Tenía comedor la escuela. Y los niños que querían comer en la escuela comían. Entonces retiremos la orden del día el tema de la alimentación infantil. A la infantil. escuela número 172, barrio Rossi, Ciudad de las Piedras. Y ahí iban a comer los niños. ¿Tenés libreta de conducir? No, nunca tuve ni tendré porque soy miope y no quiero matar gente por la calle. ¿Qué tiene que ver la libreta? ¿Se puede arreglar como tocaste las piedras? Bueno, qué mal. Las bandejas a las que alude Mauricio fueron una modalidad nueva que introdujo, además, tengo la impresión, una extensión mayor del sistema de alimentación en las escuelas públicas y que a su vez tuvo un punto de inflexión, un impulso fuerte con aquella iniciativa INPAN, Infancia Patrimonio Nacional, que Mauricio integraba junto a el teniente general retirado Hugo Medina, por ejemplo, Carlos Maggi, Danilo Astori y otras figuras. Monseñor del Castillo. Y eso fue en los años 95, 96, ¿no? Sí, señor. Y fue, además, eso hace 22 años. A la infancia por encima de los litigios, fuera de la Troya donde se discutían problemas de economía, de derechos humanos. Digamos, los niños tienen el principal derecho y había que garantizar eso. Y cuando nosotros empezamos a actuar, todo esto que ahora aparece sobre la mesa en aquel momento no existía. Había colegios sí, había escuelas sí que tenían cocina, pero no era algo generalizado. Vamos con Ana, que todavía del tema del informe de la OCDE no ha dicho nada. Bueno, aquí se han dicho muchas cosas con las que estoy plenamente de acuerdo. Que este informe viene a decirnos lo que ya sabíamos, que tiene la virtud de decirlo desde afuera, y explico qué significa la virtud de decirlo desde afuera. Creo que desde afuera de la politización que es inherente a casi todos los temas de esta sociedad y en la que cae casi todo lo que nos importa y en la que automáticamente, una vez caído en esa especie de gran pozo, todo se enlentece muchísimo porque tironeamos desde el punto de vista político y no somos capaces de ver las cosas con continuidad ni de mantener políticas de largo aliento que atraviesen las distintas administraciones del gobierno. Eso es una cosa contra la cual personalmente siempre siento indignación y muchísimo dolor. ¿Qué hacer frente a un espejo directo y crudo y con luz satelital como es este informe de la OCDE? Revisar muchas cosas, para empezar, porque no necesariamente sindicalización es sinónimo de corporativismo.
que sí lo ha habido, pero creo que no necesariamente, y hay que separar la paja del trigo. No podemos pretender que los profesores no estén presentes en el tema educativo y que solamente se los consulte de manera decorativa y que luego no tengan participación. Que hay que medir esa participación a los efectos de lo que ha sucedido, me parece que es clarísimo, pero de ahí a decir no porque ha habido corporativismo, me parece que es un abismo. Eso es un punto muy delicado y que hay que revisarlo, ¿no? No podemos caer en el no sindicalicemos o no a toda forma de sindicalización. Acá pero el tema que no esa es sindicalización ha sido problemática, aquí lo dice, y eso es uno de los problemas Ojo, que tenemos que remontar. una precisión terminológica. Sí, perdón. Lo que está en juego acá no es sindicalización, es la ley que introdujo en los consejos de la educación representantes de los docentes elegidos por ellos en las urnas, ¿no? Claro, pero el nexo con la sindicalización es muy El nexo estrecho. con la sindicalización es fuerte, pero no es automático ni No. lineal, ¿no? Por eso dije, ninguna cosa es automáticamente sinónimo de esto otro. Los- Es delicado esos- y hay que revisarlo. Esos consejeros no son obligatoriamente representantes de los sindicatos. En muchos casos están alineados con los Sí. sindicatos, es cierto. La otra, el tema de la descentralización de la enseñanza. Aquí se ha dicho, y estoy de acuerdo, en que parece no haber ni una organización bien determinada. Hay el viejo vicio del Imperio Español, varias instituciones haciendo lo mismo, compitiendo entre sí, pisándose entre sí. Eso no lo hemos solucionado. Todos están de acuerdo en que hay que descentralizar y, sin embargo, un buen proyecto de descentralización como fue el ProMejora, que además venía con índices absolutamente satisfactorios, se desarma, se desarticula. Es una de esas cosas que nos tienen que explicar por qué. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos a nivel educativo? Podríamos hacer una lista que nos llevara a todo el programa, pero me parece que son básicamente 3 áreas y que están bastante bien definidas. Nosotros, como el resto del planeta, no es una cosa que nos pase solo a nosotros, lo cual no es un consuelo, pero vale decirlo, ¿no? Uno de los lugares más cambiantes del mundo es la educación. ¿Por qué? Por la velocidad con la que aumentan los conocimientos, con la velocidad con la cual multiplicamos todo lo que sabemos. Todos los sistemas educativos del mundo están condenados a estar rezagados respecto a eso, porque no hay forma de alcanzar. Entonces siempre va a ser un área problemática la educación. Entonces tenemos 3 áreas, que es cuánto avanza la neurociencia y cuánto nos enseña a propósito de cómo funcionan las cabezas de los educandos y de los educadores. Todos los días estamos aprendiendo cosas y amoldando nuestra educación a ese nuevo dato que nos manda la neurociencia. Luego, cuánto avanza la revolución digital, que no cesa, que es de enorme velocidad y que siempre deja rezagados a los docentes respecto a los alumnos que nacieron digitales y los docentes en términos generales no, aunque ya están llegando docentes digitales a las clases también. Y luego, ¿cuánto avanzan las estadísticas de ciencias sociales que todo el tiempo nos están evaluando y diciendo cuál es el resultado de la medida que se acaba de tomar? Por lo tanto, la educación es un terreno lo más parecido a un flan, se mueve todo el tiempo. Y eso es algo que hay que aceptarlo como positivo y como un desafío, pero no significa no darle la espalda a los reales problemas que tenemos, ¿no? Que se están haciendo cosas, no me cabe duda. Que se están haciendo de manera desorganizada, superpuesta, contradictoria, también. Que hemos politizado todo el tema de la enseñanza, también. Que en la enseñanza se resuelve un altísimo porcentaje de los problemas del futuro, también. No sé cuánto, y me parece que este país también se merece una discusión de si vamos a ser plenamente iluministas y creer que la educación lo resuelve todo, o si vamos a llamarnos a reflexión y decir qué más precisa la educación para que este país logre un cambio positivo. ¿Solo con ella alcanza o no? Hay algunas cosas críticas que es muy importante que se reiteren. Hay una deficiencia de comunicación entre un Ministerio de Educación y Cultura y todo lo que viene hacia abajo. Sí tiene que haber a esta altura, que se plantea desde hace muchos años, un Ministerio de Educación y un Ministerio de Cultura. Digamos, no hay una verticalidad orgánica en relación a eso. Sí, digamos. mira, acá hay un oyente, Eso. Juan, que dice algo de esto. En Uruguay se malinterpreta la independencia técnica con respecto a la política. Por ejemplo, si el Poder Ejecutivo elige al Ministerio de Educación y Cultura, el CODICEN y los consejos, ¿por qué ellos no se pueden reunir y coordinar políticas? Bueno, y la otra cosa que quería decir, porque de tanto verlo parece que estuviera integrado y que hubiera caído como el maná del cielo. Y es que cada vez que hay una nota con escolares, aparecen todos los niños con unas laptops verdes. No sé si conducirá al Uruguay tecnológico que vaticina
o aspira Juan? Aspiro. Aspira Juan. Ojalá pueda vaticinar. Pero No es tan es el optimista. primer país del mundo donde en las escuelas más pobres empezó a tenerse, introduciéndose en los ranchos de los niños pobres que aprendieron eso en la escuela y se lo terminaban enseñando a sus padres. Porque si vos das un informe y te referís exclusivamente a las cosas que están a rectificar, que se manejan todos los días para ser rectificadas, y te olvidás del resto del contexto, entonces lo único que te queda es aquello de apaga y vamos. Sí, y yo creo que es lo que hay que hacer. Apaga y vamos. hay que Apaga y hacer. vamos. Apaga y vamos. A ver. Apaga y vamos. Y hay que practicar lo que unos profesores de Harvard y MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, escribieron un libro que se llama ¿Por qué los países se desarrollan? Y uno de los conceptos que ellos manejaban era que los países tienen que tener la capacidad de la destrucción creativa. Es decir, para dar un ejemplo, tú, para poder avanzar, necesitas destruir las máquinas Remington. Porque si tú tienes una empresa basada en que todas tus secretarias escriben máquinas Remington, no vas a poder competir con lo que se viene, que son las computadoras, etc. Y a mí me parece que nosotros, y este informe me lo confirma, porque las cosas positivas que dice son realmente casi anhelos, ¿no? Cosas, las tengo apuntadas acá. Una de las cosas positivas que dice, hay una preocupación por la equidad. Eso es muy bueno. Dice, hay una presencia del INED, que es decir, un instituto de evaluación, es decir, que hay una preocupación porque hay que evaluar. Hay conciencia de que hay que adaptarse a los tiempos. Pero eso no quiere decir nada. Después la lista de cosas, muchas de las cuales ya dijo Emiliano y otras las dijiste tú, así que no las voy a repetir, pero que son feroces de lo que no anda, te muestra un sistema que está básicamente mal. Entonces tú acá tenés que decir, bueno, empecemos nuevamente de qué es lo que queremos. Empecemos nuevamente a armar el proyecto. A mí me parece que toda la estructura, y ya hemos visto varios gobiernos, colorados, blancos y del Frente Amplio, tratar de hacer algo con esto y fracasaron miserablemente todos. Nosotros seguimos teniendo una altas tasas de repetición, no culminación, cada vez vamos más bajo en los PISA. Esos son los resultados, eso es el resultado de todo esto. Entonces, aquí verdaderamente se necesita, y ojalá este informe sirva para eso, decir, señores, esto hay que repensarlo desde el vamos, de vuelta, tener el coraje de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Y armemos algo con las cosas buenas que hubo, porque yo creo que lo de Ceibal es una cosa buena. No es que todo se haya hecho mal, es que la estructura no está respondiendo. Entonces hay que recrearlo, para mí, todo. Y este informe a mí me lo confirma. Dos o tres cositas. En primer lugar, le quiero corregir la analogía de Ana. La educación no es un flan de Doña Petrona, es el río de Heráclito, una cosa que avanza y cambia siempre, ¿no? Es más, creo que es más acertada la idea del río. O sea, está en el punto anterior de la consistencia. Bueno, en segundo El flan lugar, al principio es líquido, Juan. Se ve que no cocinas. ¿Cómo No. que no cocina? ¿Cómo que Co- Juan no cocino, cocina? pero no me gusta el flan. Lo que sí quiero decir es que creo que sí, los planes para mí existen, yo los tengo clarísimos. Es decir, la educación tiene dos planes básicos que cumplir. En primer lugar, llegar al siglo XX, lo cual quiere decir aproximadamente restaurar el estado de la educación que estaba en 1950. Hay que llegar a ese punto, que todo funcione como en 1950, con lo cual vamos a tener la educación en el siglo XX. Y luego preparar la educación al siglo XXI, que es preparar para el Uruguay tecnológico, para el Uruguay que venda tecnología, que venda valor agregado, que venga inteligencia, que venda materias culturales, eso. De modo que para mí las directivas son claras. Hay que hacerlas. Bueno, pero después hay que armar todo eso para atrás, Juan, porque Sí, tú decís, sí. bueno, para poder armar eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero es que en ¿Y eso qué no estamos de actividades acuerdo. hay Es que hacer? en eso que estoy diciendo no estamos de acuerdo, ni en lo primero ni en lo segundo. Bueno, por eso, entonces, si tú no estás de acuerdo con los objetivos, es porque no tenés el problema bien definido. Es decir, ¿cuál es el problema que querés resolver? Tú estás diciendo, ese es el problema. Bueno, lo primero que habría que discutir es eso. Claro. Si es lo que tú decís o es otra cosa. Ajá. Una vez que definís eso, entonces armás todo un programa para atrás. Y al final de todo, decís, ¿cuánto me cuesta esto? Sí. Pero esto de salir a Yo estoy pelear de a la acuerdo. calle por tener el 4.5, el 6 o el 8%, capaz que se necesita el 9% para la educación. No sabés, pero no lo sabés a menos que armes todo el paquete. Y el Sí, paquete no de está armado. acuerdo. Las cosas que dicen esta gente son terribles. No hay ninguna conexión entre lo que querés hacer y cómo asignás los recursos.
Las cosas que dicen son enormes. La dicen en un lenguaje diplomático, porque es la OCDE, entonces te dicen algunas cosas buenas, como las que yo dije, hay linda conciencia y todo eso, y después te pegan un hachazo. Sí, por ejemplo, dice, la distribución de los recursos en los centros educativos carece de transparencia. Yo creo que eso se refiere a que no se sabe, que mira, en toda América Latina es así. Tú llegas a las escuelas de los lugares pobres en América Latina y tenés al pobre hombre que está ahí en la escuela. Le decís, pero si hay presupuesto para educación, y además hay proyectos de Naciones Unidas para educación y todo. Dice, sí, pero ¿cómo se distribuyen los recursos? Se decide allá en la capital. Y a mí me llegan recursos que yo no necesito, yo necesitaría estas otras cosas. Pero en vez de que el pobre hombre, que también lo dice este recurso, que los centros educativos deberían poder tener más autonomía presupuestaria, y decir, yo necesito 3 pizarrones, una computadora, 2 maestras, y entonces que la gente le responda, es al revés. Se apasionó Gonzalo. No lo para nadie. Yo gasté mucho tiempo. A mí me gustaría decirlo en lenguaje muy sencillo. Y telegráfico. Bueno, no, entonces no. Dale. Bien, Tenemos que pasar al tramo siguiente. Conozco a una joven socióloga que trabajó en estas semanas, hace 1 o 2, precisamente en un proceso de evaluación nacional que se está realizando. Y le tocó en la mañana un colegio a la misma altura, si uno traza una línea vertical, a la misma altura en uno de Avenida Italia para allá, muy arriba, y otro sobre el lado de la costa. Entonces uno estaba en un contexto crítico y en un barrio pobre, y el otro era un colegio de la zona de la costa, ciudad de la costa, donde iba presumiblemente clase media. Entonces me decía, el mismo grupo, 6º año, en el grupo de contexto crítico la maestra hablaba todo el tiempo en tono autoritario porque era la única forma en que la obedecieran. Los niños no tenían capacidad para comprender las preguntas que se le hacía y la mayoría de ellos no podía terminar de leer una oración en el tiempo estipulado. Cuando fue al otro colegio, a los que terminaban antes, en los 2 hizo el mismo recurso. Llevó caras de Suárez, de Neymar, para que colorearan los que terminaban antes y no distorsionaran a los que todavía estaban escribiendo. Dice, era una realidad tan algodonada y tan distinta, era una burbuja tan grande y unas diferencias tan atroces que, entre otras cosas, la maestra le dijo, ay, no, colorear caras de Suárez no, porque violencia en la escuela no queremos. Todo lo que pueda irritar a los niños, fuera. Y los otros tenían la violencia estampada en la cara y no podían terminar de hablar, y todos tenían, la maestra le decía, allá hay violencia doméstica en la casa, esta niña sospechamos que es abusada, no podemos probarlo todavía, estamos tratando de... Entonces vino con un impacto de regreso a su casa que les cuento, y esa es la mayor llaga de este país, hay que decirlo clarito, con rostros y datos tangibles para que la gente entienda estos informes técnicos. Hay quien ha dicho que este informe de la OCDE no aporta nada nuevo, que en realidad todos más o menos conocemos lo que dice. Puede ser. Una sensación que saqué es que tiene la virtud de ordenar, ¿no? Sí. Ordenar ese diagnóstico. Es como una hoja de ruta donde plantea debilidades y formula recomendaciones. Y tiene el respaldo técnico hay una base, de quienes están atrás del trabajo.